Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde desde la biblioteca les vamos a mostrar el tema de las bases de datos, más específicamente las bases de datos que tenemos en la universidad. Mi nombre es Jessica González, acá está mi correo de contacto para que si más adelante tienen alguna pregunta, alguna duda con esta parte de las bases de datos, por ahí me pueden consultar de manera general. También si durante toda la capacitación tienen alguna pregunta, también me pueden interrumpir tranquilamente en el micrófono, no hay ningún problema con eso. Digamos que este es el momento apropiado para resolver esas preguntas que tengan con este tema. Voy a empezar entonces con una parte teórica para luego ya pasar a la parte práctica. Entonces empiezo con esta pregunta. ¿En dónde buscamos la información académica y científica? Generalmente, ya sea como para aspectos o temas cotidianos, como por ejemplo, quiero saber en dónde queda el restaurante o el horario de tal tienda, me voy a dirigir a Google. O bueno, Google o cualquier otro buscador, ¿cierto? Además es como mi herramienta principal para resolver esas preguntas. Y también a veces se suele utilizar ya como para aspectos más académicos. Pero, bueno, como estamos en un ámbito mucho más académico, necesitamos información mucho más especializada, que ya haya pasado por ciertos círculos de revisión, y esa información casi no la vamos a encontrar en Google. O sea, sí me va a servir, pero es muy poca, porque lo que hace Google es que él me va a arrojar a sitios web, me va a arrojar así como información en sitios web que muchas veces no cumplen con ciertos criterios, como lo es, por ejemplo, el autor. Hola Luisa, sí, ¿están viendo mi pantalla? La presentación. Ahí sí se ve, porfa que alguien me confirme. Hola, es una verde que dice que vaya de base de datos. Estamos en la pregunta de dónde buscamos la información académica y científica. No sé si la verdad solamente se ve en esa capacitación en base de datos. ¿Alguien más también la ve? Así como la ve Luisa. No, yo veo lo mismo que ella. Yo sí estoy en la pregunta, muchachos. No sé si de pronto no tengan buena conexión. Yo sí estoy en la también estoy en la segunda diapositiva, si no estoy mal. Yo también estoy en la segunda diapositiva. Vale. Entonces, de todas formas, voy a dejar de presentar y les vuelvo a presentar la diapositiva para aquellas personas que no la puedan ver bien. Digamos que seguimos con el problema, entonces ahí sí ya algo se pueden salir y volver a entrar a la capacitación para que no les genere algún error ahí. Sí, listo. Ya se ve, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, como les decía, tiene el micrófono encendido. Entonces, como les decía, necesitamos información mucho más especializada en este ámbito académico. Y Google a veces no nos tiene esa información o ese tipo de criterios, porque tiene como sitios web que muchas veces no tienen autor, entonces no sabemos quién fue la persona que lo escribió, si esa persona sí tiene la autoridad para hablar sobre ese tema o no, tampoco tiene como un año, una fecha de publicación, entonces tampoco sabemos si la información ahí es actualizada, y a veces esa información no tiene referencias. Entonces, tampoco vamos a saber de dónde tomó esa información o si se la inventó él o algo. Para esto, ya necesitamos información mucho más especializada. Y esa información la vamos a encontrar en los libros, bibliotecas o en este caso en las bases de datos. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Las bases de datos no solamente albergan artículos de revista, digamos que es como nuestro principal objetivo en buscar en ellas, para encontrar artículos. Pero es que en ellas debemos encontrar
libros, tesis, congresos, videos, periódicos, o sea, vamos a encontrar muchas fuentes que nos van a servir para empezar como ya a desarrollar nuestro trabajo. De diferentes áreas de conocimientos, hay unas bases de datos que son específicas para ciertas áreas, es decir, que hay unas que manejan como, no sé, áreas jurídicas, otras que manejan áreas, no sé, ambientales, de contabilidad, o sea, se enfoca solamente en un área, mientras que hay otras que son multidisciplinarias, que abarcan diferentes áreas del conocimiento. También hay bases de datos de acceso abierto, ahorita les muestro una o dos, y bases de datos de suscripción, que son las que tenemos en la biblioteca. Yo ya para empezar a buscar en las bases de datos, yo tengo que empezar a ir definiendo o respondiendo una serie de preguntas sobre lo que voy a empezar a buscar. Esto es lo que se llama estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda es como una serie de preguntas que yo tengo que ir respondiendo para ya luego llegar a las bases de datos con algo en concreto. Yo no puedo llegar a las bases de datos y quedarme como que, ay, yo qué voy a buscar, no sé qué tema, no sé, así en blanco, no, yo tengo que ya empezar, ya tengo que tener esto definido, para lo mismo, para no llegar a ellas así como si nada. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que responder es, ¿qué tema voy a buscar o investigar? Si ese tema ya lo conozco o si es algo que es totalmente nuevo para mí y dónde voy a buscarlo y cómo hacerlo. Que estas serían como las primeras preguntas. Y a partir de estas, donde yo ya empiezo a definir mi tema de investigación. El segundo paso, la segunda pregunta, es definir o establecer las palabras claves. Esto es algo muy importante hacerlo porque en las bases de datos se busca por palabras o términos claves. ¿Y donde yo voy a encontrar esos términos o palabras claves? En tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros es aquella herramienta que me dice a mí el término más adecuado de cierta palabra que yo a veces utilizo mucho. Por ejemplo, robo. Yo mantengo diciendo, es que robaron a alguien allí en la esquina, es que me robaron la semana pasada, ¿cierto? O me atracaron la semana pasada. Pero cuando veo un tesoro, no sé, de ciencias sociales, porque existen muchos tesauros, diferentes áreas también del conocimiento, de ciencias sociales, naturales, ingeniería, de contabilidad, etcétera. Entonces, no sé si voy a un tesoro de ciencias sociales o problemas sociales o hasta un jurídico y busco robar o atracar, él me va a decir que el término más adecuado es hurto. Entonces ya sé que si quiero sobre el hurto en la ciudad de Medellín, digamos que es como mi tema, entonces voy a buscar por hurto pero de todas formas voy a dejar las palabras robar o atracar por ahí escondidas porque me van a servir. Y los diccionarios me sirven como para encontrar los sinónimos de ese término adecuado que busquen el tesauro. Porque, como dije, robar y atracar de cierta forma son sinónimos de hurto, otra forma de llamarle a eso, y los sinónimos también me van a servir, como ahorita vamos a ver. El tercer paso de la estrategia de búsqueda sería delimitar, ya sea por el periodo, es decir, por los años. Si estoy buscando información reciente del último año, de los últimos 12 meses, si más bien sobre los últimos 10 años, o me interesa todo lo antiguo, entonces desde el año de 1980 hasta este presente. También si mi investigación está enfocada a un área geográfica en específico, Colombia, no sé, Chile, América Latina en general, Europa. Y establecer qué tipo de fuentes quiero recuperar. Como ya dije, las revistas o los artículos no son lo único que nos vamos a encontrar en las bases de datos, sino también libros, periódicos, tesis, congresos. Entonces también definir eso. Solamente quiero los artículos, entonces ya sé que no, que todo aquello que sea libro y periódico lo voy a excluir. Ahorita en la parte práctica vemos cómo se hace esto. Si solamente quiero tesis, entonces todo lo demás también lo voy a excluir y solamente voy a incluir tesis.
Y por último, se utilizan los operadores booleanos o conectores booleanos. Estos permiten especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Son estos tres que ven ustedes acá, and, or y not, siempre así en inglés como lo están viendo, y siempre en mayúscula. Siempre los tienen que utilizar en inglés y en mayúscula. And, or y not. Cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces el and me permite buscar los documentos que contengan esas palabras. Es decir, es como el reemplazo de la i o en. Entonces yo estoy buscando sobre el conflicto y las víctimas. Entonces era conflicto en víctimas. De nuevo estoy buscando sobre el hurto en Colombia. Entonces era hurto en Colombia. Y así. El or es para, más que todo, como para otra forma de llamar a esas palabras claves o los sinónimos de esas palabras claves. Yo les decía que los sinónimos eran importantes. Entonces, docente es el término más adecuado si yo lo busco en un tesauro, pero igualmente utilizamos profesores. La palabra profesor entonces sería docente o profesor. O con el ejemplo ahorita, hurto o robo, hurto o atraco. Y cualquier otro sinónimo que se le aparezca como en esas palabras claves. Porque si solamente nos quedamos con una, van a haber otros documentos que hayan utilizado robo, que hayan utilizado atraco, o atracar o robar. Miren, es que son varias palabras. Y si no buscamos por esas palabras, esos documentos se van a perder y puede que sean documentos importantes y que sí les sirva a ustedes. El not es como el que menos se utiliza, pero este es para excluir. Es decir, yo estoy buscando sobre la depresión, pero nada relacionado con los adolescentes. Entonces sería depresión no adolescente. Si yo estoy buscando sobre el hurto en Colombia, pero no en la ciudad de Bogotá, entonces sería hurto no Bogotá. Ya estoy excluyendo todos los documentos que tengan la palabra Bogotá. Entonces, en resumen de la estrategia de búsqueda serían estos 4 pasos: escoger el tema, la búsqueda de palabras claves, la limitación periódica geográfica de fuentes y los conectores booleanos. De nuevo, esto es como una serie de pasos o una especie de guía que les va a servir a ustedes para que vayan teniendo más definido esos aspectos y no llegar a la base de datos de nuevo como en blanco. Abrirla y no saber cómo buscar o cómo empezar a delimitar. De una vez lo van haciendo ahí. Ya unas recomendaciones finales, entonces sería evitar preposiciones y conectores en la búsqueda, evitar como palabras como las, los, en, y, de, porque esas palabras me van a hacer ruido a mí. Si yo busco por esas palabras, lo que va a pasar es que la base de datos me las va a buscar así. Los documentos que tengan la palabra las, que tengan la palabra in, que tengan la palabra de. Entonces, ¿cuántos documentos no tienen esas palabras? Un montón. Y documentos que nada que ver con mi tema. Entonces, lo mejor es evitarlas. Buscar de 3 a 5 palabras claves. Como les dije, es bueno tener gran cantidad y no solamente quedarnos con una, porque si solamente nos quedamos con una, hay otros documentos que se van a perder porque no busqué por esas otras palabras. Entonces, sí es mejor tener gran cantidad. Hacer la búsqueda exactamente en comillas. Las comillas es como para términos compuestos, es decir, 2 palabras y las quiero de manera junta y exacta. Entonces sería contabilidad financiera, educación infantil, derecho penal. O sea, cuando son palabras así y las quiero de manera exacta, los pongo en comillas. El inglés es el lenguaje universal. Cuando nosotros realizamos el ejercicio en inglés, vamos a ver que van a estar muchos más resultados porque se suele publicar más en inglés como para generar un impacto o una visualización más internacional. Entonces, hagan el ejercicio de traducir esas palabras claves y buscar en inglés, porque van a ver que los resultados serán muchos más y mucho más actualizados, porque a veces también
Digamos que de este año, 2021, apenas tengo 2 resultados cuando busco en español, pero cuando busco en inglés ya tengo unos 1000. Leer el título y el resumen en las palabras claves. Esto es para saber si lo que voy a empezar a leer si me va a servir o no. Porque a veces también solemos leer documentos así, como que sin tener en cuenta estos aspectos. Y ya al finalizar nos damos cuenta de que perdimos el tiempo leyendo un documento que no me sirve. En cambio, si leo esto y veo que sí va a responder a lo que estoy buscando, ahí sí ya paso a leerme el documento completo. Y aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Muchas bases de datos y muchas plataformas de libros tienen herramientas muy útiles que les va a servir a ustedes para ahorrarse tiempo. Que digamos que en ese momento en el que uno está acá realizando trabajos, lo más importante es ahorrarse la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces también aprovechar esas herramientas de ahí. No sé si hay una pregunta con esta parte, algo que no haya quedado claro. Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Me confirman cuando la puedan ver ahí, por favor? Se está viendo. Sí, listo. Entonces, como les dije, 2 tipos de bases de datos. Unas que son de acceso abierto y otras que son de suscripción. Acá les voy a explicar más que toda la parte de las que son por suscripción, pero de todas formas les quiero mostrar 2, que sería Cielo, que son de acceso abierto, es decir, que pueden buscar en ellas sin suscribirse o sin loguearse por ningún lado. Cielo está es multidisciplinario, entonces también alberga gran cantidad de información de diferentes áreas del conocimiento. Que alguien se le entiende el micrófono. También está dividida por revistas. Entonces, estas son, digamos que por áreas del conocimiento, entonces hay diferentes. Entonces, yo quiero mi área de ciencias humanas, selecciono esta, y miro qué revistas de ciencias humanas tiene. También otras, Redalyc, esta también es de acceso abierto, tampoco es necesario como loguearse para buscar en ellas. También está dividida por revistas de disciplina. Entonces, yo, por ejemplo, soy de ciencias sociales y necesito revistas de derecho, selecciono esa área y acá ya me está buscando esas revistas. O si no, normal, puedo buscar en los documentos por palabra clave, como ya les había dicho. Y ahora nos vamos a enfocar en las que son de la universidad. Entonces, para esto nos dirigimos al tda.edu.co. Hay diferentes formas de entrar. Una de ellas, digamos, por la parte de la biblioteca, le dan clic aquí. Acá es una opción, encuentran las bases de datos y libros electrónicos acá. O también, por este ladito, le dan en el segundo acá, bases de datos en suscripción. También es una forma. Aprovecho para decirles que porfa, cuando tengan un tiempo, llenen la encuesta de satisfacción general de la biblioteca. También es importante para la biblioteca conocer su opinión. Entonces, por este lado lo pueden hacer. No me devuelvo este segundo, entonces acá pueden darle clic y las van a seleccionar. Otra forma sería usuarios, que es como un modo más directo, por así decirlo, usuarios, campus TDA, aquí. Acá se ingresan con su usuario y contraseña institucional. Si no se acuerdan, le pueden recuperar contraseña. Él les va a llegar el correo. Le dan ingresar.
y le dan en este botón bases de datos y libros electrónicos, en este botón azul, bases de datos y libros electrónicos. Le dan clic ahí. Y acá están ya las bases de datos y también las plataformas de libros para la comunidad universitaria, es decir, para ustedes, los que pertenecen al Tecnológico de Antioquia. Ya sea que bajen así o también le pueden dar en esta flechita de acá abajo un clic, entonces ya lo voy a ver como el catálogo. Acá están todas. Acá hay un buscar en caso de que ya hayan utilizado alguna y les gustó bastante. Acá la pueden buscar. Busquemos. No tiene. Por este lado. O si no, acá están todas esas bases de datos y esas plataformas de libros. ¿Alguno ya haya utilizado una de estas? ¿O la primera vez que ven esto? Primera vez. Listo, gracias. ¿Alguien más? Sí, también primera vez que yo lo veo. Gracias. No sé si alguien más iba a contestar, creo que se interrumpieron. Bueno, entonces como es la primera vez para todos, les voy a decir como una pequeña descripción de cada uno, ¿cierto? De manera general, para que ustedes tengan en cuenta, digamos que en un futuro, cuáles puede servir y cuáles no, ¿cierto? Entonces empecemos desde acá. ECOE e libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos, son multidisciplinarios, es decir, abarcan diferentes áreas del conocimiento. Entonces, cuando necesiten algún libro, búsquenlo por este lado, a ver si de pronto les aparece. O o si le piden como un libro sobre X tema, digamos que por este lado les puede ayudar. Son libros completos en texto completo, entonces, y en español, en su mayoría, o sea, no todos, pero en su mayoría van a estar en español. LegisCommerce es una base de datos específica para el área de comercio internacional o comercio exterior. Y esto es lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones, por este lado. Experta, LegisMóvil y Arancel, estas tres son bases de datos más enfocadas, digamos, como a la parte legal, toda la parte legal del comercio, por ejemplo. Entonces están muy relacionados con LegisCommerce y entre sí también. Ambientalex es una base de datos ambiental, como dice ahí. También tiene gran parte jurídica. Entonces también pueden encontrar todo lo que tiene que ver con normas, leyes y decretos ambientales. Por esta base de datos también hay artículos, noticias y demás, todo relacionado con la parte ambiental. Leyes Info es una base de datos también jurídica. Esta mucho más general, más enfocada como a toda la parte legislativa colombiana. Salud y Leyes es una base de datos de cierta forma también enfocada a la parte de la salud, como lo puede decir ella misma ahí, pero también las revistas de economía y demás. Cengage, ProQuest, EBSCO, InsightsDirect, Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinarias, es decir, que abarcan diferentes áreas del conocimiento. Estas dos en su mayoría tienen gran cantidad de resultados en español, esta en español y en inglés, mientras que estas tres son en inglés. Desde sus plataformas son en inglés. Son bases de datos muy buenas, pero sí, la mayoría son en inglés. Entonces, digamos que si tienen un tema así muy general y ven que estas no les van a servir porque son más específicas o más especializadas en ciertos temas, y su tema no tiene nada que ver con la parte mental o con la parte comercial, se pueden dirigir a estas. De todas formas, ahorita las vamos a ver, no todas, pero sí algunas, para que ustedes también vayan mirando cómo funcionan. Digitalia también es una base de datos multidisciplinaria, pero en su mayoría tiene libros electrónicos, también en español y también en texto completo. Village y Notinet
Estas dos también son bases de datos jurídicas y normativas. Magisterio es una base de datos más enfocada a la parte de la educación y pedagogía. Gate, ebook, Alphacram y Bibliotecnia. Estas 4 son plataformas de libros. Estas ya no son multidisciplinarias. Estas ya tienen sus áreas de conocimiento. Entonces, también es bueno que ustedes, cuando al ingresar acá, vayan leyendo abajito. Mira que abajo dice qué áreas abarcan, qué áreas no. Que también es importante conocer eso ahí. Porque unas no les van a servir, mientras que otras sí les van a servir mucho. Entonces, es también bueno saber identificar cuáles sí, cuáles no. Sabemos que al principio, de cierta forma, se van a perder mucho tiempo tratando de buscar porque van a estar como explorando, ¿cierto? Sabemos que el primer acercamiento es de exploración. Entonces se van a empezar a abrir, van a empezar a mirar, pero también leer la parte de acá. Entonces, si digamos, esta no está enfocada en la mía, entonces ya sé que por ebook no me voy a dirigir. Porque no tiene como esa área acá abajo que me dice cuáles sí, cuáles no. Pero digamos que el primer acercamiento a estas bases de datos es de exploración. Acá les voy a mostrar unas bases de datos, algunas, y unas plataformas. No se las voy a mostrar todas porque ya son muchas y claro está el tiempo no daría. Solamente les voy a mostrar algunas. Como la mayoría digamos que no las conocen, entonces voy a empezar con este ProQuest porque es en español, es fácil de utilizar, sencilla de utilizar y en su mayoría tiene el texto completo. Hay algo que también hay que quitarse la cabeza y es que en las bases de datos ustedes no siempre van a encontrar el texto completo. Esa idea de que en las bases de datos siempre van a encontrar el PDF, no. Hay algunas que no lo van a tener nunca, como es Scopus. Hay otras que sí o que no, como por ejemplo en SciDiren o hasta estas también. Hay otras que en su mayoría sí lo tienen, pero puede que haya resultados que no. Entonces, para que también vayan pensando en eso, que no siempre lo van a encontrar. Entonces, yo les voy a mostrar como como un tip para que ustedes vayan mirando para encontrar esos PDF. Acá me dice entonces términos de búsqueda. Mira, es que ya me dicen a mis términos de búsqueda, es decir, las palabras claves que ya anteriormente tuve que haber definido. Entonces, yo no puedo empezar a hacer como preguntas o frases. Yo tengo que siempre definir los términos de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero sobre, incendios forestales. Entonces, quiero buscar sobre eso. Entonces, yo buscaría los incendios forestales en Colombia. La mayoría de si me trae resultados, vamos a mirar. Acá trajo 249. Son incendios en ecosistemas, miren lo que ya está haciendo. Es buscarme palabra por palabra. Entonces, en Colombia, tanto en los títulos como en los textos. Incidencia de incendios, impactos de los fenómenos, incendios en Colombia, sí. Cambios en las propiedades del suelo. Pues mira, es que esta tampoco es que tenga mucho que ver con el tema. Incendios los incendios en el mira, aquí tampoco, pues no. Y ella lo que está haciendo es buscar palabra por palabra y a veces artículos que nada que ver con lo mío. Validación. Que sí más o menos están ahí, pero hay unos que nada que ver. No, tú eres de plan, no, ni verás. No, nada que ver con lo mío. En ese caso, pues yo tengo que empezar a definir las palabras. Entonces mi palabra clave es incendios forestales. Entonces le tengo que quitar los y voy a quitar acá Colombia por el momento. Entonces
A esta, como es una palabra compuesta, empiezo a ponerla entre comillas, porque la quiero de manera así, exacta. Incendios forestales. Porque la quiero así, tal cual. Entonces, y acá tengo 780, miren que son mucho más a los que tenía ahorita. Y ya empieza incendios, incendios, incendios. Mira, es que me la busca tal cual. Incendios forestales, incendios forestales. Miren que tengo muchos. Pero yo había dicho que los quiero en Colombia. Entonces, para esto yo utilizo los booleanos. Recuerden que son 3, and, or y not. Así siempre en inglés, como los ven, en mayúscula. No llevan este orden, es decir, que primero el and, luego el or y luego el not. ¿No? Ustedes pueden mezclarlos, or, por ejemplo, incendios forestales, o lo quiero de manera, no sé, o incendio forestal. Entonces sería, por ejemplo, or, lo cierro. Y como dije, lo quiero en Colombia. Ustedes lo pueden repetir, entonces si hay otra forma de llamarle a los incendios forestales, pues or y es otra palabra. Digamos que es como esa forma. Ustedes pueden buscarlo tanto de manera singular como de manera plural. Porque a veces también suele pasar eso, que me lo busca así, de manera plural, pero de manera singular también sirve. Y lo quiero, ya dije que en Colombia. Entonces, and Colombia. Vamos a ir a buscar, a ver qué me aparece ahora. Un poquito más, 798, por lo mismo. Y verás que acá hay un incendio forestal. Pero no me lo está recuperando porque yo lo estaba poniendo así, forestales. Entonces también es bueno buscar de las dos maneras, tanto plural como singular. Y en Colombia, mira que ya me está tratando el tema más específico acá en Colombia. Es como una manera de buscar también. Si decían no pueden utilizarlo, o sea, ninguno, solamente se pueden quedar con una palabra clave. De todas formas, digamos que uno de los más comunes serían and y el or. El or es porque para definir dos veces, pero si desean pueden buscar solamente incendios forestales en Colombia y luego uno que va a buscar incendio forestal en Colombia, como ustedes prefieran, o ponerla así. Acá ya tengo entonces 798, me voy a quedar con estos. Y miren, es que la base de datos de por sí también es muy intuitiva. A mí acá tengo los resultados. Y como les dije, para uno fijarse si el documento tiene PDF o no, me dirijo en la parte de abajo. Ahí es donde ella me va a decir si lo tiene o no. La ventaja de Proco es que en su mayoría sí lo va a tener. Acá lo tiene, también lo tiene. Pero de todas formas, a veces hay resultados que no tienen ese PDF. Entonces, mire, por ejemplo, este no tiene nada. Entonces, digamos que en este caso yo selecciono este porque me gustó o algo, o está muy interesante. Entonces, lo quiero leer, pero cuando lo selecciono, veo que no tiene nada, entonces digo como que en estas bases de datos no me sirven, no me interesan, mejor me voy a Google. Y pues esa no es la idea es que ustedes utilicen estas porque son bases de datos mucho más confiables, o información más confiable y más pertinente también. Entonces siempre fijarse acá en la parte de abajo que sí tengan esa opción. De todas formas,
me dirijo al lado izquierdo. Acá, como pueden ver, tengo un cuadrito. Y en este cuadrito es donde yo empiezo a delimitar, lo que yo les decía ahorita. Ya sea por los años, geográficamente, igualmente acá ya lo hicimos. De cierta forma, yo también puedo empezar a realizar mi delimitación geográficamente por este lado, poniendo A en Colombia. También por el tipo de fuente. Y así. Entonces, la primera opción que tenemos acá es limitar a. Entonces, empiezo, selecciono texto completo para que solamente me traigan esos resultados. No me quitó tantos, pero sí me quitó algunos resultados que ya sé que no me van a aparecer acá y que la mayoría de estos van a tener el texto completo. El tipo de fuente, recuerden que ustedes también tienen que establecer esto. Si solamente quieren artículos, si quieren tesis, miren que tenemos gran cantidad de servicios de prensa, es decir, noticias y demás, periódicos, documentos de trabajo, ponencias. Ustedes ya van mirando qué es lo que necesitan acá, lo van poniendo. Y si yo solamente quiero los artículos, entonces le doy incluir, nada más. Le doy aplicar. Y ya me quito todo más, 600. La fecha, entonces los últimos 12 meses, que es lo más reciente, los últimos 5 años, los últimos 10, si necesito una fecha más específica, la puedo poner acá. La personalizo, como que solamente quiero los últimos 5 años. Tengo 270. Estos últimos 5 años aplican desde esta fecha hacia atrás. Pero si yo, por ejemplo, quiero es desde, no sé, agosto de 2000 o enero de 2016, pongo esa. Para que no se pierdan, digamos que la fecha es solamente el año, no tanto el día del mes. Mira, aquí ya documentos que se están aplicando con mi filtro, pero se están perdiendo por lo mismo. Solamente ella coge los últimos 5 años, desde este día hasta, literalmente hasta los últimos 5 años. Entonces, mira, ya tengo 311. Acá ya está la fecha. El asunto, digamos que esto es más como palabra clave. Esto también les puede servir a ustedes. Forestales, cambio climático, vegetación. Ya que son como palabras o temas que tratan estos documentos. Entonces, a veces también puede pasar que cuando buscamos, vemos que no es suficiente. O es que esta gente nunca ha tratado mi tema, pero por este lado, cuando vemos asunto o algunas veces también lo llaman tema, vemos que por forestales hay 62 artículos que hablan sobre esto, 53 sobre el cambio climático. Pues ya sé que más o menos me voy dirigiendo por el cambio climático también, tengo en cuenta el cambio climático para hablar sobre los incendios. El tipo de documento, ¿no? Escogimos revistas científicas, porque en las revistas científicas tenemos muchos tipos de documentos. Entonces, por ejemplo, información general tengo 13, tengo 7 comentarios, 6 editorial, 3 reseñas, un índice. Solamente quiero los artículos, entonces selecciono esas dos opciones. Ya tengo 285. Y otros filtros como por ejemplo el idioma, a pesar de que uno siempre busca en español, hay otra cantidad de documentos en otros idiomas, casi siempre es más, el seguido es en inglés. Mira que son muchos, casi la mitad. Entonces español e inglés están ahí. Y solamente yo quiero en español porque es el idioma que me interesa, porque no sé inglés. Le doy a aplicar. Y así me va quitando los otros que
no pertenecen a ese idioma. Y ya tenemos otros filtros que digamos que no son tan utilizados. Los más utilizados son, o los que uno preferiblemente casi siempre utiliza, son limitar a texto completo, el tipo de fuente, si revista, tesis, libros, la fecha, el tipo de documento a veces también aparece, y el idioma. Esos son los más utilizados y acá me van a aparecer. Esto es bastante importante que ustedes lo hagan, que ustedes establezcan estos filtros, porque mira, es que ya son más poquitos resultados. Antes teníamos 700 y algo, ya tengo 156. Es más fácil o menos complicado revisar 156 a revisar 700. Bueno, de todas formas uno no va a revisar los 156, pero es como menor el número ahí. Y también porque cuando estamos abriendo documentos, o sea, si no aplicamos ningún filtro y estamos abriendo documentos, y no, mi filtro es de hace 5 años, entonces abro documentos y son 2013, son de 2007, de 2003, ya no aplican con eso, entonces digamos que estoy perdiendo tiempo. En cambio, de una vez, cuando ya aplico eso de la fecha o año, hola, ya sé que todos estos documentos sí van a cumplir con ese filtro. Hola, disculpen, hace rato que no escucho nada. ¿Me están escuchando bien ahí? Yo estoy escuchando sí, bien. la verdad Yo sí. también la escucho. Entonces de pronto, si te sales y vuelves a entrar o algo. Listo. Entonces, entonces es importante también aplicar esto porque no, son más poquitos resultados y también es como, acá ya sé que todos van a cumplir con ese filtro del año, que van a cumplir también con el filtro de que es un artículo, porque a veces también abrimos documentos y es una noticia, o es un libro, o es una tesis, entonces no cumple con eso. Entonces, una vez hago esto para no perder tiempo, ¿no? La idea es que ustedes pierdan la menor cantidad de tiempo posible. Listo. Pues aquí ya se las mostré. Ya antes de mostrarles el documento en sí, pues adentro, quiero mostrarles una herramienta que tiene, una de las tantas herramientas que tiene la base de datos. Y esta, en su mayoría, las tienen casi todas las bases de datos y casi todas las plataformas. Y es crearse una cuenta dentro de la misma base de datos. Ustedes para buscar, como hacen acá, y para esto, y para ver, para leer los documentos o para descargarlos, no es necesario la cuenta. Ustedes pueden hacer todo esto sin cuenta, pero la cuenta tienen como beneficios. Entonces, si lo desean hacer, se van por este muñequito, le van a crear una cuenta a mi cuenta. Acá escriben su correo institucional, tiene que ser institucional porque ustedes tienen acceso a esta base de datos por medio de la institución, y la institución paga para que ustedes puedan acceder a ciertos documentos. Entonces, si la base de datos no lo distingue a ustedes como la institución, esos documentos puede que se pierdan. Acá ya la contraseña, confirman y crear una cuenta. Entonces, cuando lo hacen, tienen beneficios como guardar los documentos. Acá al ladito tengo una carpeta. No tengo ninguna cuenta creada, solamente para mostrarles. Y yo necesito leerme más adelante, o digamos que tengo que salir o tengo otra clase. Entonces aquí yo empiezo a seleccionar estos documentos porque me los tengo que leer ahorita, más tarde, cuando termine la otra clase. Y no puedo dejar esto acá, entonces los voy guardando. Y acá al lado ya me quedan ahí. Esto solamente va a quedar ahí cuando creen la cuenta y luego le den acá conectarse. Y pueden guardar sus documentos en esa carpeta. Si yo cierro esto en este momento, como no tengo ninguna cuenta creada, si yo cierro esta pestaña y la vuelvo a abrir, esto ya va a desaparecer. Y me toca volver a buscar y volver a aplicar los filtros. Otra de las ventajas es guardar las búsquedas, es decir, guardar esto y todo esto. Yo no tengo que volver a realizar todo esto o a realizar todo esto o aplicar todos estos filtros, porque por este medio le doy guardar búsqueda y ya me va a quedar guardada.
Y también crear alerta. Es decir, por este lado también crear alerta. Y esa alerta se refiere a que yo le digo a la base de datos que cada vez que subo un documento sobre los incendios forestales, un incendio forestal, sobre ese tema, ella me lo manda el correo institucional, es decir, el correo donde cree mi cuenta, y de esa manera yo me mantengo actualizada. Ahí ya sé que también lo puedo hacer. Es una de las ventajas que tienen, de nuevo, para buscar y para descargar documentos y demás, no es necesario la cuenta. En ese momento no tengo ninguna y ahorita vamos a ver que para descargar los PDF no es necesario. Solamente como, digamos que es como una buena herramienta para ustedes guardar sus documentos acá mismo. Y yo utilizo mucho ProQuest porque me gustó bastante, entonces quiero guardarlos ahí. Ya sé que lo puedo ir haciendo. Ahora sí les voy a mostrar uno. Yo encuentro uno que... Bueno, busquemos este. Entonces aquí tengo el título de la publicación, tengo el título alternativo, tengo los autores, la revista en el publicado, el año, la ciudad, las páginas, y acá tengo tres opciones: texto completo PDF y resumen. Esta base de datos a veces me traen estas tres opciones, a veces no, como podemos ver. A veces no lo tiene, solamente tiene PDF o solamente tiene esta. La diferencia entre estas dos es que esta opción de texto completo es porque acá lo puedo leer y solamente es texto, o sea, literalmente es texto, es un texto plano donde yo puedo leer el documento. Y la ventaja es que si por ejemplo eso estuviera en inglés, yo le puedo dar traducir a todo ese documento y él me lo va a traducir. Claro está, teniendo cuidado con esas traducciones porque a veces no son las más confiables, entonces hay que tener también cuidado con eso, pero me sirve al menos como para yo darme una idea. Y luego tenemos el PDF. Entonces acá ya también lo puedo leer. Mira, es lo que yo les decía. Estas imágenes no me la va a mostrar la opción de texto completo porque solamente es texto. Aquí ya miro las figuras y las tablas. Lo puedo descargar ya sea por este ladito y por este de acá, el que ustedes más deseen. Y no necesito de nuevo la cuenta para descargarlo, es una descarga muy rápida, como ya pueden ver. Y eso ya queda en mi computador. Tengo también la opción de resumen y detalles. Acá está el resumen. Recuerden siempre leerse esto primero, ya sea por este lado o por la parte también de acá a veces, que a veces lo tienen, resumen. Están las materias, ustedes también con que le pueden copiar de esto. Si desean para realizar sus búsquedas. Los autores, y algo que es muy bueno, o al menos en esta base de datos, y que es muy importante tenerlo en cuenta, que yo al bajar me encuentro con algo que dice URL del documento. Es decir, en Google siempre estamos acostumbrados a copiar y pegar este, ya sea que lo vamos a poner en las referencias, o que se lo vamos a mandar al profesor, o a un compañero, le mando el que se encuentra acá. En las bases de datos, muchas no utilizan esto, utilizan la URL de ellos mismos. Es decir, cuando yo le mando esto al profesor, posiblemente él no le va a abrir, porque maneja otro computador, otro usuario, entonces le va a decir a ustedes que eso no le abre. En cambio, si ustedes copian la URL que les da la base de datos, ese sí le va a abrir, ese no se va a cortar. Esto lo tienen muchas bases de datos, le dicen URL, link, enlace, de diferentes maneras, como vamos a ver ahorita, y este es el apropiado. Ya que por la parte de resumen y detalles, al bajar,
se lo van a encontrar. De todas formas, allá hay otra opción también para cogerlo. Ya vamos a ver. Está la parte de la citación, es decir, la referencia. Él me arroja la referencia del artículo. Él lo hace teniendo en cuenta estos datos. Entonces, estos datos están malos, así va a estar también la referencia. Por ejemplo, acá él dice Juan Francisco Martínez. Martínez es el apellido, no es el nombre. Entonces, ahorita en la referencia él me va a tirar esta M como si fuera parte del nombre, como inicial del nombre. Acá, por ejemplo, el título está en mayúscula sostenida, cosa que tampoco está bien, es en minúscula. Entonces le doy acá citar, está con APA 6, y así me arrojaría la referencia. De nuevo, hay cositas que cambiar. La próxima semana vamos a ver qué elementos van, qué elementos no van. Entonces, por ejemplo, esto de la M como si fuera parte del nombre con el apellido, eso no iría ahí, eso está malo. Igualmente que con el título, esto no va en mayúscula sostenida. Pero del resto, digamos que es una buena referencia, solamente es como cambiar algunos detallitos, nada más. Entonces sería copiarla, pegarla y ya cambiarla manualmente uno mismo esa referencia y listo. Lo puede mandar por correo. De nuevo solamente a las personas de la universidad, entonces la dirección de correo, el nombre, el asunto y el mensaje. Lo puedo también imprimir y otras opciones cuando le doy clic aquí. Acá entonces acá arriba de nuevo tengo la URL, esta es la que yo copio. Acá también la tengo. La descarga, las que ya vimos. Y lo puedo guardar ya sea en Google Drive, Classroom o OneDrive. En cualquiera de las tres que me da esta opción de guardar en la nube. Mira, es que de nuevo hay que sacar provecho como estas herramientas que me ofrece a mí la base de datos, como para ahorrarme tiempo ya sea en la referencia, en la descarga o en guardarlo acá mismo. Es como sacarle también provecho a eso. Miren que esta fue la ProQuest, miren, verás que es muy sencilla de utilizar, en su mayoría sí tiene PDF. Claro está, los resultados van a depender mucho de lo que ustedes pongan acá. Entonces recuerden siempre utilizar palabras claves, que si tienen palabras así que las quieren de manera exacta, utilizar comillas, siempre poner las comillas. Y ya utilizar los booleanos, and, or, not. Buscar por diferentes palabras claves, sinónimos y demás para que les arroje bastantes resultados. Es más que todo como esto. Digamos que lo más importante en esta parte de las bases de datos es esto. Uno, cómo establece esta estrategia de búsqueda y la aplica acá. Y aplicar también los filtros para que no estén perdiendo tiempo abriendo documentos que no cumplen con esos criterios. Ya sea del año o del tipo de fuente o el tipo de documento. ¿Me llega una pregunta con esta ProQuest? ¿Alguna duda? Me dirijo a otra. Dirijo a Cengage. Entonces miren que estas son, recuerden, estas 6 son muy buenas bases de datos. Siempre van a encontrar resultados, claro está, en unas más que otras, sobre sus temas de investigación. Entonces, digamos de manera fija, uno siempre se dirige a las multidisciplinarias, que son estas. Cengage también es una buena base de datos, en su mayoría a veces está en español, aunque también es como inglés-español. Entonces acá ustedes lo que pueden hacer es, si desean cambiar el idioma a la plataforma, la interfaz, entonces si, no sé, yo estoy practicando inglés, entonces quiero que todo me aparezca en inglés, lo pongo así en inglés. No, en español. Voy a buscar de la misma manera, voy a buscar así, a ver qué me aparece. Ustedes pueden realizar esta misma búsqueda en todas las bases de datos que utilicen. Esto lo va a leer cualquier base de datos. Pero digamos que ustedes buscan, por ejemplo, en el SciDiren de la misma manera,
Sí puede que se arroje resultados, pero no tantos, porque de nuevo estas son más en inglés. Entonces siempre es mejor buscar en estas con las palabras claves en inglés. Voy a buscar. Acá ya tengo unos. Unos que son más relacionados, otros no tanto. Listo. Entonces aquí me estoy mostrando resultados de, entonces tengo revistas 418. O sea, acá él me está estableciendo ese tipo de fuente. Tengo publicaciones académicas, es decir, artículos, 694. Tengo 7 libros. Y tengo muchas noticias, 11.872. Son bastante. Tiene que estar relacionados con el COVID, que es como un tema muy común, pero son noticias. ¿Verdad? Son muchísimas noticias. Y ya ustedes van estableciendo qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren leer. Voy a seleccionar solamente publicaciones académicas, que es con lo que estamos trabajando en este momento. Pero vean que también dependiendo de los temas hay diferentes fuentes de información que les va a servir a ustedes. Acá, esta base de datos casi siempre, o bueno, generalmente, hace el filtro del texto completo. Siempre me lo va a aplicar ahí automáticamente cada vez que yo busque. Yo no tengo que hacerlo, de todas formas, me dirijo a esta partecita, que es filtrar, filtrar sus resultados, y en caso de que ustedes vean que esto no lo tiene ahí, que vean que ustedes no tienen esta opción ahí, la pueden seleccionar acá, que es documentos de texto completo. Pero ella automáticamente siempre aplica este filtro de texto completo. Entonces, todos estos documentos van a tener ese texto. Me dirijo a esta otra parte, de la de filtrar, entonces la fecha de publicación, de donde quiero los resultados. Entonces, de nuevo selecciono de 2016 hasta el presente. Le doy a aplicar, de todas formas acá está semana pasada, mes pasado, año pasado, como estamos utilizando desde los 5 años. Y ella aplica este filtro tanto para las revistas, como para las publicaciones, como para las noticias. Entonces miren que antes tenía como 11.000 noticias, ya tengo 4.000. Si me interesa leer las noticias, acá están. También por tipo de documento, entonces acá yo ya empiezo a establecer esto, y acá es donde van a desaparecer estas dos. Noticias. Entonces tengo reportes, ensayos, bibliografías, reportes clínicos, solamente quiero los artículos, lo que me interesa, le doy a aplicar. Bueno, de hecho también tengo como noticias como parte de artículos, porque bueno, las noticias también son artículos. Este tipo de artículo, ya sea es académico o general, como las noticias, y ya tengo 2.000, pues también me sirven. Y ya como otros, como el título, que es como la revista donde está publicado, donde más ha tratado el tema. Entonces, por ejemplo, ciencia forestal es una, pues la puedo buscar después por medio de las revistas para mirar qué es lo último que se ha publicado y demás. Ya puedo tener estas revistas como referencias para buscar más adelante. Y es que tampoco es que sea tan diferente a la que estamos viendo ahorita de ProQuest, es muy parecida. Puedo iniciar cuenta también con Google o con Microsoft. Acá es con la que ustedes prefieran, si Google o Microsoft. Por ejemplo, acá Microsoft. Este me da. Se cayó. Pero ustedes también lo pueden hacer, ya sea con la que ustedes más. Vamos a intentarlo de nuevo, si me da. No.
Bueno, no sé qué le pasa, pero digamos que también es como por estas opciones, como ustedes más prefieran. Y ahora sí voy a seleccionar un documento. A ver, intentemos con este. Entonces acá tengo el título, los autores, dónde fue publicado, revista cartográfica, la editorial, el tipo de documento que igualmente ya lo escogimos, la extensión de palabras del documento, y al bajar lo tengo acá mismo. O sea, acá también lo puedo leer, como estamos viendo ahorita en ProQuest, solamente que la diferencia es que ella sí me está mostrando acá las gráficas, los mapas y demás. Todo eso me lo está mostrando. Figuras, figuras, figuras. Ella me muestra todo esto acá mismo, o sea, yo no lo tengo que descargar precisamente para poder leerlo. Lo puedo dar traducir en caso que fuera en otro idioma, lo puedo alejar o acercar y también lo puedo escuchar. Vamos a ver si me da. Estimation de biomarker area wide carbarium times architecture in bus alto andina. No sé si pueden escuchar ahí, pero creo que ya lo que está leyendo es como esta parte de acá o por acá. Vale, no sé, yo voy acá. Ustedes pueden hacer como la configuración. Aquí nos viene como tipo de letra. Lo puedo dar como descargar también al audio y demás. Y claro está, bajarle o subir el volumen. Entonces, ya teniendo esto, ya que tampoco es que sea muy diferente, acá al ladito tengo las herramientas. Pero arriba también tengo otras herramientas. Entonces, por este lado tengo enviar o guardar en Google Drive o OneDrive por correo, descargarlo, ya sea por este lado o por este, como ustedes más prefieran, y me va a descargar el PDF. Mira que ya me está descargando el documento en PDF. O imprimir. La parte de citar o referencia, ellos siempre lo van a nombrar a citar, pero es que no la cita la referencia. Entonces, ustedes ponen con que MLA, APA, Chicago, Harvard, obviamente digamos que el más reconocido es APA. De nuevo, tengan cuidado porque acá ya lo que puso Alejandro como si fuera parte del apellido, cosa que está malo. Entonces, verificar que esto esté bien. Mauricio, no sé por qué lo puso así, pero de todas formas, les va a servir esto. Ya solamente copiarlo, control C, control V, y ya luego cuando estén en su trabajo, ya modificarlo, revisarlo y modificarlo manualmente en caso de que sea necesario. Entonces esta parte Alejandro, ni de ahí. Está bien, está bien. Y digamos que el resto sí, ya lo veo bien. Ya vimos la parte de descargar, de imprimir. Y acá está la de obtener vínculos. Y verás que también me da la opción, como vimos en ProQuest, de obtener enlace. Y no es mentira lo que les digo, si cambia bastante de este a este. Este es el que no le va a servir a ustedes, el que se encuentra acá en la parte de arriba. Es el que les va a dar a usted la plataforma. Que utilice este vínculo para volver a esta página. Este es el adecuado y el que les va a servir si se lo va a mandar al profesor, al compañero o si va a poner en la referencia. Y algo que ustedes tienen adicional cuando crean la cuenta, cuando inician cuenta con Google o con Microsoft, es esta parte de destacados. Esa es como la ventaja que tiene. Entonces, digamos que ustedes están leyendo acá el documento. Empiezan a leer y ve, esto está acá como chévere, me gusta. Lo voy a poner en verde y voy a decir que esto es importante. Listo.
Entonces ya me va a empezar a quedar guardado. Que esta parte de aquí también está buena, la voy a poner en rosa, voy a poner que esta es para citar. Listo. Y si yo sigo bajando, sigo utilizando otros colores. Entonces esto va en azul y no sé, para leer, para mandar guardar, solamente le dan clic por ahí en otra parte y listo. Le va a quedar así. Entonces por aquí le dan en destacados que les dice qué colores han utilizado y qué textos o qué notas han puesto. Entonces, por ejemplo, esta parte acá. Entonces al seleccionarla, ahí dice que ya puse una nota importante. De todas formas, por ejemplo, si yo pongo esto acá, también puedo poner notas o definir. Entonces, por ejemplo, acá me está apareciendo la definición. Entonces pongamos fauna. Seleccionemos solamente fauna, le doy definir y acá me hace como una especie de búsqueda, un poquito confusa, no lo utilicen mucho porque no. Debería arrojar es como la definición de fauna. Ella sí lo hace, pero lo está haciendo en inglés. Como que no miran mucho idioma, es mejor no utilizarlo tanto. Pero bueno. De acá ustedes ya pueden ver eso, ver los destacados y notas. Y así pueden continuar con el resto del documento, crear colorcitos, como esto, así. Y acá me va apareciendo que quiero volver a poner esto en rosado, entonces lo vuelvo a poner. Y me va a aparecer en qué colores, en qué texto he subrayado yo. Entonces digamos que para aquellas personas que son mucho de subrayar cuando están leyendo documentos, esta es una buena opción. Y solamente esto va a quedar guardado, nada más, cuando yo inicie la cuenta con Google o con Microsoft, con cualquiera de las dos, nada más. Y ya para mostrarles algo que también tiene muy bueno esta base de datos, es que por este lado, por acá abajo de los filtros está algo que dice buscador de temas, le dan clic aquí en iniciar el buscador de temas. Aquí está buscador de temas y me aparece en mosaicos, o sea, como prefiera verlos en mosaicos o rueda. Y esto lo que hace es como dividirlo también por subtemas. Entonces está investigación, México, ambiental, parques, fuego, bosques, entonces quiero tratar sobre bosque, entonces le doy como bosques. Es decir, esto es como una herramienta en la que me subdivide el tema principal que sería incendios forestales o incendio forestal. Entonces aquí yo ya voy seleccionando también otro subtema, el que ustedes prefieran, voy a buscar bosque seco. Y al seleccionar esta última opción, al bajar, dice los resultados a esa opción de bosque seco. Tengo 6. Es decir, es lo que hace es un tema del subtema. Entonces aquí ya me tengo como otros documentos relacionados con eso. Vamos a darle acá en rueda. Entonces pongamos, por ejemplo, cambio. Y selecciono, tengo cambio climático, ambiental, investigación, cobertura. Bueno, pongo cambio climático. Tengo otros 6. No, todos esos documentos van a estar relacionados con ese subtema. Es una buena herramienta cuando digamos tengo temas muy generales. Vamos a mirar si le pongo solamente incendios forestales, si pronto cambia. Y acá calo un poquito. Escena en español. Incendios forestales activos.
Es que son un montón. Quiero sobre los incendios forestales activos. Estatal. Pero de todas formas, si leo incendios forestales como el subtema general, acá me va a aparecer esos documentos. Entonces registra 51 incendios forestales obtienen estados. En su mayoría, digamos que esto es como, mire, ¿cómo funciona? Toma los títulos, los asuntos y aproximadamente las primeras 100 palabras de un conjunto de sus resultados principales y los introduce en un algoritmo. Toma todos los títulos o todos los subtemas relacionados con este principal y los va como especificando más. Y acá pueden ir mirando esos documentos. Entonces, si yo le voy a dar para atrás, otra vez, solamente alejarse con la ruedita del mouse. Entonces acá ustedes pueden seleccionar otros. Entonces, que es como el más grandecito. Tendríamos como California, como uno de los que ha estado más presente en esta parte de los incendios forestales, pero igualmente pongamos el mundo. Acá ya me está mostrando. Han hecho estragos en todo el mundo, mire, verás. De nuevo son como noticias, pero noticias confiables. Noticias confiables porque de CNN, es algo confiable. Y ya si por ejemplo quiero leer esto, funciona igual que como estamos viendo ahorita. Esto es como un tipo de documento. Y acá ustedes lo pueden leer. De todas formas, si lo desean descargar, da la opción en PDF. Si digamos que no es que me gusta más leer en PDF, porque acá ustedes también lo pueden leer. Es como es una buena herramienta. Me devuelvo. Como para centrar más la búsqueda o para encontrar esos documentos que son más escondidos, dependiendo, claro está, de cada uno. Es como más de centralizar más la búsqueda. ¿No? Por ejemplo, no sé, quiero sobre los de California, no, porque como los que se llaman movido, entonces tengo 12 y todos van a estar, o la mayoría van a estar en español. Página anterior. Si quiere buscar. Bueno, digamos que acá ya me devuelvo, ponemos otra vez aquí. Mira que también es una buena página, una buena base de datos. Y tiene una herramienta muy interesante como la que vimos, que era este buscador de temas inicial, que es muy interesante también. Es muy fácil de utilizar, en su mayoría, como podemos ver, es en español y siempre me va a hacer aplicar esta opción de texto completo. Y de nuevo, aprovechen también esta herramienta que es el buscador de temas, porque de verdad, es muy interesante y muy útil. Esta, y ya les voy a mostrar una plataforma de libros. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta con esta parte de las bases de datos. Si desean que vemos una en específico. Vamos bien ahí con la parte de las bases de datos para ya mostrar las plataformas. Vamos bien. Aquí ya le voy a mostrar una. Le voy a mostrar esta Digitalia. Entonces, esta es una base de datos, pero también en su mayoría son libros electrónicos. Entonces, de todas formas, acá me está mostrando lo nuevo que ha agregado ella. Colecciones. Entonces, cuando le doy acá en colecciones, ella lo separa por diferentes áreas del conocimiento.
Entonces, si yo, por ejemplo, literatura, me interesa literatura. Acá ya me estamos buscando los libros que están relacionados con eso. O sea, libros, digamos, como de manera general que trata la literatura, pero también libros de autores o literatura en sí. Y así puedes seguir buscando. Por ejemplo, tengo 1984. No es tan fácil encontrarlo en línea. Digamos que acá también lo puedo leer. Ahorita ya vamos a ver esto. Y así puedo seguir. Luisa, sí, todos se pueden descargar. Entonces, bueno, usted puede analizar la búsqueda, ya sea por acá o por este ladito. Entonces, como prefieran. Intentemos buscar por, a ver si me aparece 1984. De todas formas, o si no, me devuelvo ahí y ya les muestro. Cuando tengan como libros así en específico, miren, es que me trajo muchos resultados con esa palabra. Entonces, lo mejor es buscar por autor, pues cuando son libros de literatura así en específico, porque de 1984 tiene muchos, o sea, libros. 1984, la base de datos son muy, o sea, tal cual. Entonces, es mejor siempre buscar por autor. Son muchísimos. Entonces, también tienen las opciones de título. O sea, si tienen el título, lo pueden también escribir ahí. Pero como son muchas que tienen ese título, autor, o ya otros como texto completo o demás. De todas formas, me devuelvo. Y si todos se pueden, tienen la opción de descarga. Entonces, voy a hacer el ejemplo con este. Entonces, acá tengo el libro, tengo la descripción, la tabla de contenido que está separada por capítulos, la información general y los visores. Esta base de datos o plataforma de libro tiene varios visores. Uno es como en EPUB, algo así, es como un texto normal completo, como un texto plano, por así decirlo. Ustedes, algo que también les puedo decir es que ustedes pueden acceder hasta de Digitalia cuando ustedes deseen, de cualquier lugar de su fundamento y desde cualquier hora. Y preferiblemente crearse la cuenta. Vamos a ver si me da. ¿Por qué? Porque cuando ustedes creen esta cuenta, tienen también otras ventajas. Nunca creo que no, pero bueno. Busquemos Home, otra vez, colecciones. Creo que ya la tengo, si ya tengo la cuenta abierta, ya les voy a mostrar varias cositas que pueden hacer con esto. Aquí. Entonces, de nuevo, ella tiene varios visores. Este es así, que es online. Y también vemos que tiene como el audiolibro disponible. Y acá dice, opciones de descarga. Esto es un préstamo. Esto funciona igual que las bibliotecas. Las bibliotecas me van a prestar los libros por cierta cantidad de días. En este caso son 20. Entonces, yo para descargarlo primero me tengo que descargar esta, que es en Adobe DRM. Yo me tengo que descargar primero esta opción para yo poder empezar a leerlo. Entonces, acá sí préstamos en Adobe. Y creo que las descargas solamente, no sé qué pasó ahí, no. Creo que las descargas solamente están disponibles en su mayoría con la cuenta. Y es en 20 días nada más. Entonces,
Si pasa de tiempo, pueden volver a descargar su libro normal. Listo. Con la opción de cuenta, ustedes tienen acceso, por ejemplo, a listas, es decir, carpetas. Entonces, le quiero dar acá, nueva lista. Entonces, acá ustedes pueden empezar a crearlas. Entonces, el nombre, pongámonos en literatura. Si desean agregarle una descripción o no, o si le desean poner pública o no, pongámosla guardar. Ahorita ya miramos cómo podemos meterlo ahí. También está la opción de tener cita, tanto para las, pongámoslo en APA, tenemos solamente estas tres opciones. Esta está. Acá está la referencia. Y algo como especie de tipo. En esta ocasión yo no tengo ningún lado que me diga obtener vínculos, ¿cierto? Cuando ustedes encuentren un libro acá y diga que no está otra opción, cojan el que les da la cita o la referencia, que ese es el que les va a servir, el que les da a ustedes la referencia. Copien ese y se los manda el profesor o el compañero de nuevo. Entonces sí. Recuerden siempre descargarse esta opción, al menos acá en Digitalia, para que les permita la descarga del libro por 20 días. Recuerden que es por un préstamo de 20 días, son bastantes días. Ustedes pueden descargar hasta 5 títulos, es decir, hasta 5 libros. Esta opción de Adobe también está para celular, por si también la desean, pueden, lo que está en la aplicación, también la pueden buscar ahí. Yo voy a hacer el ejercicio, a ver si de pronto me aparece, pero sí también. Entonces acá ya lo tienen. Acá está como una I. Entonces está la información general del libro. Lo pueden ir leyendo así. O si digamos que quedaron como en cierto capítulo, se lo están leyendo acá. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, hay que quedar en el capítulo, en la parte 3 y en el capítulo 1. Acá está. Y le pueden agregar marcadores. Estos marcadores van a quedar ahí guardados con la cuenta, nada más. O sea, cuando ya tienen la cuenta, ahí van a quedar guardados. ¿Cierto? Por este lado. Listo. También pueden agregarle notas. Entonces, leer. Pueden buscar términos, entonces no sé, por ejemplo, acá ministerio. De acá ya me está apareciendo donde aparece la palabra y en qué páginas aparece. Entonces yo me acuerdo que fue en la página 50. Acá debe estar esa palabra ministerio. Ya lo que ustedes pueden hacer, darle por ejemplo ministerio, control F ministerio, y ahí me aparece. Ay, ministerio. Ya de que por acá está. Y ya esto es como una forma de imprimir. Ustedes también pueden imprimir el libro, es decir, como una especie de descarga. Entonces, este capítulo. Entonces la primera página sería 47, pero solamente pueden 10, entonces voy a poner 55. Y cuando le doy a imprimir, me va a arrojar así como la especie de impresora, pero yo acá lo que puedo hacer es guardarlo en PDF, guardar estas 10 páginas en PDF. Ya no darle imprimir, sino como guardarla, puede estar como la opción. Y esas páginas ya serían mías. Eso ya no me va, eso ya no me lo va a quitar a mí la plataforma Mente, sino que esas páginas ya serían mías.
Pero de todas formas, recuerden que está la opción de préstamo en las dos CRM. También está para celular. Y solamente cuando tengan esto les va a dejar imprimir, porque ahorita cuando lo descargué me descargó algo, pero es porque yo no tengo la aplicación. Acá, por ejemplo, me dice exportar, es decir, eso también lo puedo hacer con esto, con cualquier otro libro, lo puedo hacer a diferentes gestores bibliográficos y demás. No sé si hay alguna pregunta por acá, por el momento. Entonces recuerden crearse menos la cuenta como para crear estas cositas de lista y demás. Entonces, por este lado, acá le creo una lista, entonces no me acuerdo cómo era que lo podía agregar acá mismo, pero también tienen la opción de poderlo agregar acá cuando lo hacen. Vamos a ver. Bueno, además que le debo el dato de cómo poder agregar estos libros a la parte de las listas y ahí les va a quedar guardados todas esas listas con sus libros incluidos. Ustedes pueden crear las listas que ustedes deseen y agregar libros a esas listas también las veces que deseen. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esta parte de las bases de datos o plataformas. Ya la idea es, ya, digamos que fue como de manera general para que conocieran las plataformas y más o menos cómo funcionan. La mayoría funciona igual, casi todas, la mayoría funcionan casi igual, tienen los mismos, muchos elementos parecidos. Ya la idea es que ustedes vayan como explorando eso, vayan explorando también las herramientas, ingresando a cada una para que tengan bastante conocimiento de ellas. Y libros es otra que también maneja literatura, por si les interesa esa parte. Entonces también maneja libros de literatura, claro, están no todos, pero sí algunos, ustedes pueden buscarlo. Preferiblemente siempre busquen por el autor cuando busquen esos libros de literatura. Entonces, sí, ¿no hay más preguntas? Voy a dejar de compartir por aquí mi pantalla. En el chat entonces les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen, es cortica. Y también el canal de YouTube en el cual va a estar sobre esta grabación y también se ha analizado y también otras grabaciones de otras capacitaciones que he realizado anteriormente. Jessica, ¿cómo estás? ¿Me podrías, porfis, compartir también la asistencia de esta capacitación, porfis? Claro que sí, profe, ya la estoy Listo, descargando en este muchísimas momento. gracias. Claro que sí, muchas gracias. Chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta para Jessica sobre alguna base de datos o alguna duda en sí sobre la biblioteca? No sé, que ustedes quieran y pues este es el momento pertinente para que lo hagan. Pues no, yo creo que todo, pues, me quedó muy claro. Yo lo que quería preguntar era que, digamos, están disponibles los libros de la biblioteca para uno ir a, pues, a sacar los físicos, si es posible. Sí, la biblioteca en este momento está en préstamo. Ya te tocaría comunicarte con un auxiliar de biblioteca, que son los que manejan más el tema de los préstamos. Pero sí, la biblioteca en ese momento está para que ustedes vayan y saquen todos los libros que deseen. Bueno, no todos, claro, hay un límite, pero sí. Entonces, bueno, la idea es que ya, o sea, lo más importante es que ya que vayan mirando las plataformas y demás. Y porfa recuerden la evaluación que se las dejen en el chat y si desean el canal de YouTube para que se suscriban. Ahí estamos subiendo todas las capacitaciones y otras que también se han realizado. También sobre bases de datos en específico. Ahí también están. Bueno, listo, muchas gracias por la asistencia. Que tengan feliz día. Muchas gracias a usted por explicarnos. Listo, Jessica, muchas gracias. Hasta luego, muchachos, que tengan un excelente resto de día.
Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego.